Esta mañana vamos a hablar y a enfocarnos en un tema que quizás usted ya habrá escuchado o habrá visto en alguna predicación o algo así, y es la batalla de Armagedón. Le voy a pedir que vaya a su Biblia, gracias, en el libro de Apocalipsis capítulo 16. Generalmente le han titulado o le hemos titulado a esto la batalla de Armagedón, pero en realidad no es una batalla, ¿sabe? En realidad es una guerra, la guerra de Armagedón. Y esta está estrechamente relacionada con la segunda venida corporal y visible de nuestro Señor Jesucristo, la cual, si Él nos lo permite, la vamos a estudiar posteriormente. Vamos a partir de ahí, de Apocalipsis capítulo 16. En esta ocasión sí le voy a dar permiso de que si no ajusta usted a encontrar los pasajes, pues pueda verlos en pantalla, porque vamos a estarnos moviendo o a estar consultando varios pasajes a la vez. Apocalipsis 16, versículos del 13 al 16. Vamos a leer juntos. Dice el versículo 13: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. 14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. ¿Para qué? Para reunirlos, ¿a qué? A la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. 16 dice: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama, ¿cómo? Armagedón. El lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y ahí hasta películas han hecho, algunas que ni siquiera tienen nada que ver con lo que dice la Biblia. Son más de acción y de otras cosas, ¿verdad? Pero es algo muy famoso y usted probablemente habrá escuchado algún sermón, alguna enseñanza en cuanto a esto. Pues esta mañana vamos a intentar, con la ayuda del Señor, poder explicar en qué consiste o en qué va a consistir esta guerra de Armagedón. En primer lugar, hermanos, tenemos que definir qué significa esa palabra Armagedón. Usted ve ahí en su Biblia, en el versículo 16, dice que es una palabra de origen ¿qué? Hebreo, ¿verdad? No es griego, aunque usted sabe que la mayor parte del Nuevo Testamento va a estar escrita en griego, pero aquí el apóstol Juan no va a usar una palabra griega, va a utilizar una palabra hebrea, y de hecho esta es una palabra compuesta. La palabra Armagedón que usted lee ahí en su Biblia proviene del hebreo Har Megiddo. Son dos palabras ahí. Esas dos palabras hacen referencia al monte de Megiddo. Ese monte sí existe. Es un lugar que puede identificarse. Armagedón significa el monte de Megiddo. El monte de Megiddo está ubicado en la llanura de Esdraelón, en el valle de Jezreel. Ya lo vamos a ver ahí en pantalla. Para que tenga una idea, si usted logra ubicar a Nazaret en el mapa de Israel, si usted logra ubicar la región de Nazaret, pues este monte de Megiddo está a unos 16 kilómetros al sur de Nazaret. Y ahí tal vez no lo logran apreciar muy bien en el mapa, pero por lo menos le va a dar un panorama mental, ¿verdad? Para que usted diga, por esa zona de ahí está. Eso equivaldría a la parte norte de Israel, ¿verdad? En la parte de arriba, cerca de Nazaret. Ahí está ese lugar que se menciona en la Biblia. ¿Sabe qué? Es curioso que este lugar está rodeado de bastantes hechos históricos importantes para la nación de Israel. Fíjese que, por ejemplo, en ese lugar se llevaron a cabo algunas de las batallas más trascendentales para el pueblo judío. Y por eso no es de extrañar que Juan, ¿verdad?, con la guianza del Espíritu Santo, va a identificar a este lugar como un lugar de combate o como un lugar donde va a haber conflicto bélico. Sabe que en este lugar, ¿verdad? Esto no lo busque, si quiere lo anota.
allá en 1 de Samuel capítulo 31, versículo 8, fue el lugar donde murió el rey Saúl. En la batalla donde murió Saúl fue en esta zona de Megiddo, aunque allí en 1 de Samuel se menciona el monte Gilboa, pero el monte Gilboa está ubicado también en esa región, en ese valle. Por ahí murió el rey Saúl. ¿Sabe que otro rey famoso de Israel murió ahí? El rey Josías. ¿Recuerda usted la historia del rey Josías? El rey Josías murió ahí por parte de los ejércitos del faraón Necao, ¿verdad? Él murió ahí, murió en esa zona. Y bueno, podríamos seguir hablando ahí también cuando los babilonios entraron a conquistar, entraron por esa zona también, por esa zona de Megiddo, de tal manera que para la mente judía, o para aquel que leía y escuchaba ese nombre, lo identificaba como un lugar de combate, como un lugar de decisión, donde habían acontecido eventos importantes para la nación ahí. Y sabe que es curioso, esto lo dicen algunos estudiosos de la profecía bíblica, dicen que en cierta ocasión también Napoleón Bonaparte, quien fue un gran líder y militar francés, cuando llegó a esta región y él logró ver este valle y esta zona, ¿sabe qué fue lo que dijo Napoleón? Napoleón fue un gran estratega militar, ¿verdad? De hecho, se caracterizó por eso, aunque al final pues no logró su objetivo. ¿Sabe qué dijo Napoleón al ver esta zona? Dijo que en ese lugar podían reunirse todos los ejércitos de la tierra y podían pelear. Napoleón Bonaparte dijo eso, ¿sabe? Sin conocer lo que la profecía bíblica decía. Era la opinión de un estratega militar. Él vio el lugar y dijo, este lugar se presta para que podamos librar batallas. Aquí ve usted cómo la palabra del Señor, pues aunque él no conocía lo que la Biblia decía, pues está reafirmando lo que Dios había profetizado que iba a acontecer en ese lugar. Ahora, es importante que nosotros podamos también identificar que toda esta actividad militar que va a ocurrir en esa época no solo va a abarcar el valle, ese valle, el monte de Megiddo o el valle de Esdraelón, no solo va a abarcar esa parte norte. Si nosotros vemos las profecías, por ejemplo, que menciona el profeta Ezequiel, el profeta Zacarías, el profeta Joel, usted se va a dar cuenta que este conflicto militar se va a extender desde el valle de Megiddo, toda esa parte de ahí, o el valle de Josafat, que le llaman también, hacia todo el contorno, hacia Jerusalén, es decir, hacia la parte sur. Toda la región alrededor de Jerusalén va a ser una región conflictiva, de tal manera que no podemos nosotros relegar a esta guerra de Armagedón a ese lugar en particular. ¿Por qué? Porque hay más profecías que dicen que va a ser todo el contorno de Jerusalén. Todo el contorno de Jerusalén va a estar involucrado. ¿Y sabe por qué? Porque en esta época Jerusalén va a ser un lugar importantísimo para los estrategas militares, para la parte política. Entonces Jerusalén tiene que estar envuelta en estas guerras o en estas batallas que van a ocurrir en su alrededor, en su contorno. ¿Sabe? Quiero contarle algo más también para que usted lo tenga presente. Cuando nosotros escuchamos la batalla, esa frase de la batalla de Armagedón, o leemos en nuestra Biblia la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, ¿qué se imagina usted en cuanto a tiempo? Cuando alguien le habla de una batalla, usted se imagina que eso dura años. No, la batalla es un encuentro, hermanos, que ocurre. Tiene un principio y tiene un final. Pueden ser horas, a veces las batallas pueden durar horas. Y termina la batalla. Pues la idea del escritor sagrado aquí no es de una batalla en particular. O sea, no es esto, hermanos, que va a acontecer esto en un día, o que va a acontecer esa batalla en 5 horas, ¿verdad? Y ya eso va a ser toda la duración. No, la Biblia, si nos vamos a la palabra original ahí, vea Apocalipsis 16:14, la última frase, el escritor, o bueno, no fue el escritor ahí, hermanos, fueron los traductores. Tradujeron esa frase como la batalla
de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Pero según los estudiosos del griego, esa palabra batalla que aparece ahí está mal traducida. Porque esa batalla esa palabra que utilizaron ahí, en realidad en griego es la palabra polemos. Y la palabra polemos no significa batalla. La palabra polemos significa, puede leer en pantalla ahí, significa guerra o campaña. ¿Y cuál es la diferencia entonces? Me va a decir usted. Que generalmente nosotros entendemos eso como una batalla. La batalla de Armagedón es un encuentro. Y eso es todo. Pero no, el escritor ahí no está hablando de una batalla, está hablando de una serie de batallas. Cuando hay un conjunto de batallas, hermanos, que se van dando en diferentes momentos, ¿verdad? En diferentes periodos, a eso se le llama una guerra. Es una guerra. Es una campaña militar que se va a desatar en esa época. Ya vamos a ver en qué parte ahí de la tribulación va a ser que se va a desatar esta campaña. Entonces debemos de entender eso. No relacione usted Armagedón con una batalla en particular. Armagedón es un eslabón de batallas que van a ocurrir, que obviamente va a tener un clímax o un punto final, que ya lo vamos a estudiar también, pero es una serie de batallas que van a estar ocurriendo en esa zona. Ahora, eso es importante que usted y yo lo tengamos claro. La batalla de Armagedón va a culminar, es decir, va a finalizar esa guerra hasta que aparezca el Señor Jesús viniendo en el cielo con sus ejércitos en su manifestación gloriosa, corporal y visible, o lo que nosotros conocemos como la segunda venida de Cristo. Ese va a ser el clímax de Armagedón, sí, pero antes de eso, hermanos, hay una serie de conflictos bélicos que están teniendo lugar alrededor, en la tierra de Israel, en ese valle y en los alrededores de Jerusalén. Es un conflicto más grande que una batalla. Y quiero que veamos nosotros, por ejemplo, vamos a ir identificando los elementos que forman parte de esta batalla para que podamos tener un panorama más claro. En primer lugar, definamos quiénes van a participar en la batalla, quiénes van a ser los elementos o las partes involucradas dentro de esta guerra o de esta campaña militar llamada Armagedón. ¿Sabe quién va a ser el primer integrante o el primer involucrado ahí? ¿Quién se imagina usted que es? La nación de Israel. Porque todo ocurre ¿dónde, hermanos? Ocurre en Israel, ocurre en los contornos alrededores de Jerusalén, en toda esa zona de ahí. Israel es el principal involucrado ahí, ¿verdad? Como usted sabe, y ya lo hemos explicado anteriormente, el enfoque primario de Dios durante la tribulación, ¿quién es? Es Israel. ¿Hay un trato de Dios para las naciones gentiles? Sí, hay un trato de Dios y también las naciones gentiles van a ser castigadas y van a ser afectadas por la tribulación y Dios se va a encargar de las naciones gentiles, sí. Pero el enfoque primario en el plan de Dios es tratar con su pueblo Israel. Por lo tanto, Israel es el más involucrado ahí, es el primero en estar involucrado en este conflicto bélico, ¿verdad? Y eso usted lo conoce. Cuando estudiamos allá la profecía de Daniel en el capítulo 9, versículo 24, el ángel le dice a Daniel, esta es lo que va a acontecer a tu pueblo, le dice. Porque el enfoque primario de la tribulación y de todo lo que se desarrolla es Israel. Entonces, podemos identificar como primer elemento, como primer personaje que participa en este conflicto, en esta guerra, es la nación de Israel. Ahora, ¿cuál es el segundo franco que podemos encontrar ahí, o el segundo elemento que va a participar? Si usted puede leerlo en pantalla. Usted sabe que durante la tribulación, pues se va a levantar el anticristo, ¿verdad? Se va a manifestar ahí y él va a lograr consolidar una federación de 10 naciones. Las 10 naciones que van a ser lideradas por el anticristo, ¿verdad? Estas 10 naciones constituyen lo que es, o lo que se le llama como la nueva forma del Imperio Romano. Esto creo que yo ya se los expliqué en una ocasión anterior. Usted sabe
que de los imperios mundiales, uno de los imperios que apareció, conquistó y arrasó con todo fue Roma. Pero una característica que tuvo Roma, ¿sabe qué fue? Que no fue conquistado por nadie. Roma simplemente desapareció. Algunos escatólogos hablan de que Roma en realidad ha estado actuando sigilosamente a lo largo de la historia, porque la influencia romana se ve en la educación, se ve en la cultura, se ve en los derechos. Ustedes los que han estudiado abogacía saben que se ve una parte que se llama derecho, ¿qué? Derecho romano. La influencia de Roma es grande, es sigilosa, pero al final de los tiempos se va a levantar una nueva forma de imperio romano, constituido por estas 10 naciones o estos 10 líderes representantes de naciones dirigidos por el anticristo. Y ellos van a jugar un papel importantísimo ahí en este conflicto. Entonces tenemos a ese personaje, ¿verdad? Esa federación que se menciona ahí, de esas 10 naciones que van a formar parte de esta sociedad con el anticristo, ¿verdad? Esto, hermanos, el profeta Daniel ya lo había profetizado. ¿Recuerda usted que en cierta ocasión el rey Nabucodonosor soñó un sueño que se le olvidó? Y quería que se lo interpretaran, y ahí Dios le da sabiduría a Daniel, aparece Daniel, y Daniel interpreta. Pues dentro de las cosas que vio Nabucodonosor en ese sueño, él ve una imagen, una estatua de diferentes partes, diferentes materiales. No vamos a explicar eso, pero en la parte final, en la última parte, el rey Nabucodonosor ve unos pies y unos dedos que eran mitad ¿qué? Mitad hierro y mitad barro. Si quiere leámoslo ahí en pantalla. Y esta es la interpretación. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Esta sociedad o esta federación de naciones va a ser una federación unida, pero a la vez dividida. Unida por ciertos intereses, pero igual van a estar internamente, van a tener ciertas divisiones. Dice ahí, un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza de hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Eso es una unión antinatural, en el sentido de que esta federación va a ser una federación no forzada, sino que va a ser una decisión que todos van a tomar. Más adelante vamos a leer que dice que son pactos de hombres, se van a asociar por un interés común, aunque no estén de acuerdo con todas las cosas y tengan cierta autonomía, pero no es forzado, ¿verdad? Va a ser algo decidido en conjunto. Versículo 42 dice, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como vistes el hierro mezclado con barro, así mezclarán por medio de, ¿qué dice ahí? De alianzas humanas. ¿Qué son eso, hermanos? Todos los tratados, todas las cosas que se hacen, pactos entre naciones y todo eso. Mire, el Señor lo estaba diciendo ya ahí. ¿Qué más? Pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. ¿En qué otro lugar de la Biblia se nos habla de esta federación de naciones que va a ser dirigida por el anticristo, por la bestia? Pues igual en la visión de Daniel, de aquella bestia, ¿verdad? En los cuernos que ve Daniel ahí, en la visión donde ve Juan, recuerda, esos otros 10 cuernos que San Juan ve ahí en Apocalipsis capítulo 17, pues nos habla de esa federación que va a estar ahí. Algunos tradicionalmente han identificado esto como una nueva forma de lo que actualmente es la Unión Europea, aunque algunos teólogos piensan que no solo va a ser la Unión Europea, sino que va a involucrar a ciertas naciones árabes ahí en esta federación que van a formar. Entonces, estos son los segundos participantes, ¿verdad? Primero, la nación de Israel. Segundo, la bestia con estos 10 líderes o 10 naciones que él va a dirigir o de las cuales él va a estar al frente. El tercero que va a participar en esta guerra de Armagedón se le llama la Federación del Norte. Y aquí se señala que entra en juego o entra a participar Rusia y una serie de países que se van a aliar con Rusia. Ahora usted va a decir, hermano, eso parece una teoría de conspiración, ¿verdad? Dígame, ¿en dónde leyó usted esa teoría de conspiración? Hermano, esa
esa afirmación está en su Biblia. Si usted va a Ezequiel capítulo 38 y 39, le dije, hoy no le voy a pedir que usted vaya y lo busque rápido en su Biblia, porque si no, no vamos a cubrir. Pero solo para leerle unos versículos en Ezequiel 38, versículos del 1 al 3. Usted puede leer capítulo 38 y 39 y ahí va a ver la participación de Rusia en ese conflicto. Dice el versículo 1, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra quién, dice, Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él, y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y Dios les va a seguir diciendo lo que van a hacer ellos con Israel, y lo que Dios va a hacer con ellos después. Y usted puede leer la profecía. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que la profecía bíblica está hablando de Rusia? Sabe que si buscáramos en la Biblia un lugar o una nación de las actuales modernas que se mencione, la que vamos a encontrar es Rusia. El nombre Rusia o Rosh aparece ahí en la profecía. Tenga presente usted, bueno, aquí habla de que es una confederación del norte. Tenga presente usted que cuando la Biblia habla del norte, el sur, el este y el oeste, el punto de referencia es Israel. O sea, todo lo que diga al norte es al norte ¿de dónde? De Israel. Si dice al sur, es al sur de Israel, ¿verdad? Entonces no intente usted buscarlo por nuestra posición geográfica. Cuando la Biblia habla de que va a ser una federación del norte, está hablando de un poder que va a venir del lado norte de Israel. Y si nosotros vemos este mapa, por ejemplo, ahí lo que usted ve en verde es la zona donde está la nación de Israel o donde está el territorio de Israel. Si nos ubicamos y ubicamos a Israel como nuestro punto de referencia, mire hacia dónde apunta el norte. Hacia la parte donde está esa superpotencia llamada Rusia. El sur apunta a la parte de Egipto, a la parte de África. Entonces generalmente se van a marcar de esa manera. Israel es el punto de referencia. Cuando la profecía habla del norte o los reyes del norte, está hablando de un imperio que va a venir de ahí. La mayoría de teólogos y escatólogos están de acuerdo que el único imperio que tiene esa potencia y que es tan grande como para poder intervenir de esa manera y que está al norte de Israel es Rusia. De tal manera que podemos decir que es Rusia el que va a estar involucrado, pero ahora usted dice, no hermano, pero eso no es suficiente porque por ahí podría estar Turquía, podría estar otro país, ¿verdad? O algo así. No, hermanos, sabe que ahí en Ezequiel 38, en el versículo 2, ahí menciona un rey llamado Gog, dice ahí, ¿verdad? Gog, ¿y de dónde es ese rey? De tierra de Magog, y menciona que es príncipe de otros lugares, de Mesec, ¿y de dónde? Y de Tubal. Hermanos, esa palabra Mesec hace referencia directamente a Rusia también. Bueno, el nombre Gog también. Los expertos en lingüística dicen que Mesec equivale a lo que hoy entendemos como Moscú. La palabra que podría ponerse ahí en lugar de Mesec es Moscú. ¿Y dónde está Moscú? Está hablando de Rusia. Eso cualquier teólogo, cualquier escatólogo, ¿verdad?, que estudie formalmente la Escritura le va a decir, Ezequiel 38 y Ezequiel 39 habla de lo que Rusia, o el papel que Rusia y sus aliados, porque no es solo Rusia, va a tener en esta guerra de Armagedón y en los tiempos finales. Es Rusia y sus aliados. ¿Cuáles van a ser algunos de sus aliados? Mire, el objetivo de hoy no es que estudiemos Ezequiel 38 y 39, porque no nos va a ajustar el tiempo para hacerlo, pero se los menciono. Uno de los aliados de Rusia va a ser Persia. Persia ya no existe como tal, pero existe lo que hoy se conoce como Irán. Si usted ve la historia de Irán y ve cómo se llamaba Irán antes, no recuerdo en qué fecha cambiaron nombre, se llamaba Persia. Persia es el moderno actual este país de Irán. Irán se va a aliar con Rusia, se va a aliar Etiopía, se va a aliar Turquía,
se va a aliar a Alemania. Eso está en la profecía bíblica, hermanos. Si nos vamos a estudiar los nombres que aparecen ahí y su equivalente para el día de hoy, ellos se van a aliar y van a conformar una federación, una alianza de naciones. Eso está común, hermanos. Usted sabe que hay en Europa hay alianzas de naciones, aquí en América también. Los países pertenecen a ciertos grupos que les dan privilegios y les dan poderes sobre ciertas cosas. Pues eso es normal y ya el Señor lo había profetizado miles de años antes. El Señor ya lo había dicho. Entonces, el tercer participante ahí va a ser Rusia con sus aliados. Y ya vamos a ver qué es lo que ellos van a hacer. Pero sigamos viendo los participantes. El cuarto participante en la batalla o en esta guerra de Armagedón van a ser lo que la Biblia le llama los reyes del oriente. Apocalipsis 16, versículo 12. Léalo conmigo en pantalla. Esto ocurre cuando se derrama las últimas copas de los juicios de Dios. Dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó. Eso va a ser un milagro que va a ocurrir ahí. Pero ¿para qué se seca el río Éufrates? Dice ahí. Para que estuviese preparado el camino, ¿a quién? A los reyes del oriente. Entonces tenemos otro elemento que va a participar en este conflicto bélico. Son los reyes del oriente. Aquí la mayoría de teólogos están de acuerdo que aquí va a entrar en escena ese gran gigante asiático llamado China. Usted ha visto cómo China hoy se está yendo hacia arriba en cuanto a todo. Mire, si no, vea la mascarilla que usted anda usando. ¿De dónde cree que viene? A la mía gringa, hermano. Ay, se va a estar. Así se la vendieron a usted, pero gran chinazo, ¿verdad? China es uno de los gigantes. ¿Por qué cree que está la lucha de Estados Unidos, de Donald Trump, contra China? Porque no quieren perder el poderío económico que tiene Estados Unidos. ¿Y quién está quitándoselo ya? Es China. Es China. Entonces, estos reyes del oriente, otra cosa, hermano, el oriente no solo es China, ¿verdad? No solo es China, esos son los países asiáticos. Ahí podría entrar Corea, podría entrar Japón, podría entrar la India, que actualmente es enemigo de China, ¿verdad? Pero que China tiene intereses en la India y los intereses son para llegar a la parte de Europa, ¿sabe? ¿Por qué? Porque todo se está preparando, el escenario político y económico se está preparando para que esto se dé. Entonces tenemos a estos otros participantes que probablemente sean China y otro grupo de países aliados que van a participar. Ahora tenemos el quinto participante. La Biblia va a hablar de un rey del sur. ¿Del sur de dónde, hermanos? Ya aprendieron, ¿verdad? El norte es el norte de Israel, ¿verdad? Si hablamos del sur, aquí es el sur de Israel. Un rey del lado sur de Israel, ¿verdad? De esa zona. Y si recuerdan el mapa, vimos que al norte estaba Rusia, ¿verdad? Como gran potencia. Pero abajo de Israel, ¿qué se encuentra? África. África. El rey del sur probablemente va a ser una potencia de África del norte. Y eso lo podemos buscar en Daniel 11, versículo. Todas estas profecías están relacionadas, ¿verdad? Pudiéramos estudiarlas una por una, sí, pero entonces no cubrimos todo. No va a lograr usted tener el panorama completo de lo que va a acontecer en Armagedón. Vea versículos 40 y 42. Daniel 11 dice, pero al cabo del tiempo, ¿a quién menciona ahí? El rey del sur contenderá contra él, contra el anticristo y su forma de gobierno, sus países aliados. Y el rey del norte, ¿qué dice? Se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, inundará y pasará, entrará a la tierra gloriosa que es Israel, hermanos, ahí, y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano. Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón extenderá su mano contra las tierras. ¿Y qué dice? Mira, ¿a quién identifica ahí? Y no escapará el país de Egipto. Entonces, uno de los que va a estar ahí, en la parte de la confederación de los reyes del sur, ¿quién va a ser? Egipto. Egipto va a estar ahí. Y Egipto es uno de los enemigos de Israel, hermanos. Ahí está. Va a haber otra federación de ese lado. Mire cómo la Biblia va planteando esas uniones de países, ¿verdad? Que van a tener un propósito al final de los tiempos. El Señor, ya más adelante lo vamos a ir viendo. Ahora, veamos el sexto participante.
¿Sabe quién más va a participar ahí? El Señor Jesús y sus ejércitos celestiales. Y eso está ahí en Apocalipsis capítulo 19, versículos del 11 al 21. Lo vamos a leer más adelante, ¿verdad? El hecho que pongamos al Señor Jesús al final no le da menor importancia. De hecho, Él es el más poderoso, hermano. Él es el todopoderoso. Y Él es el que va a definir lo que va a pasar ahí. Pero usted debe considerar todos estos elementos. Todos esas asociaciones o federaciones de naciones que mencionamos son los que van a participar en la guerra de Armagedón. Ahora lo vamos a ir viendo un poco más detallado. Quizás usted diga, bueno, ya vimos que Armagedón no es una batalla en particular, sino que Armagedón es una campaña militar que se desarrolla en un periodo definido de tiempo, que culmina con la venida del Señor Jesús, ¿verdad? Ahí en ese valle, en el monte de los Olivos, y ahí el Señor pone su pie, ¿verdad? Y el Señor baja, y ya es la segunda venida corporal y visible del Señor aquí sobre la tierra. Ahí culmina, sí, pero antes de eso hay una serie de acontecimientos que tienen que suceder. ¿Cuál va a ser el orden cronológico de estos eventos? O sea, ¿cómo van a ir apareciendo esas naciones al punto que lleguemos a lo que se narra ahí en esa batalla donde aparece ya el Señor Jesús y Él derrota a sus enemigos? Pues déjeme decirle que uno de los retos más grandes que he tenido a la hora de estar queriendo entender lo que la Biblia dice es poder poner en orden esos eventos. Y de hecho, hermanos, dependemos nosotros de la ayuda del Espíritu Santo, amén. Dependemos del estudio bíblico serio de la palabra de Dios, amén, porque no se puede de otra manera. No puede usted sacar un pasaje y venir a decir a lo que a usted se le ocurre el día que tiene que participar o hacer algo. Pero también dependemos, hermanos, y gracias al Señor por aquellos buenos maestros bíblicos que nos han dejado sus comentarios, sus apreciaciones, sus investigaciones en cuanto a la escatología bíblica. Y considerando eso, le voy a mencionar lo que considero o que la mayoría de estudiosos bíblicos consideran que es el orden en que van a ir aconteciendo los eventos de la guerra de Armagedón. Y me voy a auxiliar de las notas del doctor Pentecost. Si usted quiere conseguir un buen libro de escatología, busque el libro del doctor Dwight Pentecost. Se lo recomiendo. La mayoría de escatólogos o la mayoría de estudiantes bíblicos que van a hablar sobre esto, uno de sus textos, aparte de la Biblia, que es lo principal, va a ser estudiar la opinión del doctor Pentecost. Dice lo siguiente: lo primero, el orden va a ser así. Lo primero que va a acontecer, hermanos, y ya lo vimos, es que el anticristo va a hacer un falso tratado de paz con Israel. ¿Recuerda eso? ¿Cuándo va a ocurrir eso? Al principio de la tribulación, ¿verdad? Le da aparente seguridad, Israel va a su tierra, puede reconstruir el templo, Israel se siente seguro. ¿Seguro porque Dios lo protege? No, seguro porque ¿qué? Dice, el anticristo me protege, ¿verdad? Este líder mundial y sus alianzas y sus naciones están protegiéndome. Israel se siente seguro. Ese es el primer escenario, al principio de la tribulación. Luego, a la mitad de la tribulación, es donde va a hacer la aparición el rey del norte. ¿Quién dijimos que era el rey del norte? ¿Quién estaba al norte? Rusia y los aliados de él, ¿verdad? Las otras naciones que van a estar ahí con él, Irán y los otros que mencionamos. Ellos van a aparecer a la mitad de la tribulación. Cuando vean que Israel está confiado, porque está en un falso pacto de paz, donde Israel dice, bueno, nadie me va a atacar ya porque tenemos protección, ¿verdad? Protección del anticristo, de este gobierno mundial que está ahora reinando aquí, podemos sentirnos seguros. Cuando ellos se sientan seguros, a la mitad de la tribulación aparece el rey del norte con sus aliados. Vea Ezequiel 38, versículos del 11 al 12. Ellos van a aprovecharse de la situación de Israel y van a atacar a Israel. Dice Ezequiel 38, versículos 11 y 12. Es la profecía contra Gog en tierra de Magog, ¿verdad? Lo que acabamos de leer hace rato. Dice, y dirás, esto es lo que va a decir Rusia y sus aliados: subiré contra una tierra indefensa
Iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Israel está confiado. ¿Por qué? Por el falso pacto de paz que está gozando. Dice, versículo 12. ¿Cuál es la intención de Rusia y sus aliados? Arrebatar despojos y para tomar botín y para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones que se hace de ganado y posesiones que mora en la parte central de la tierra. Usted sabe que el Oriente Medio, donde se encuentra Israel, es una de las zonas más deseadas por las naciones, por las grandes naciones, de tener control de ahí. Control por la parte del petróleo, control por la posición estratégica que tienen, control también, hermanos, porque hay un interés espiritual ahí, aunque nosotros no lo veamos, hay un interés espiritual detrás de todas esas cosas. Pues dice ahí que Rusia y sus aliados se van a levantar a la mitad de la tribulación y van a atacar a Israel. Van a atacar esa zona donde se encuentra Israel. Eso es lo que va a acontecer. Ahora, ¿qué va a pasar? A la mitad de la tribulación, ¿verdad? Usted sabe que el anticristo va a revelar su verdadera cara para con Israel. Pero, al ver que el reino del norte, que Rusia está atacando a Israel, Rusia con sus aliados, está metiéndose a esa tierra, acercándose a esa zona, ¿sabe qué va a hacer el anticristo? Él va a tomar eso como una provocación para su gobierno, para sus 10 naciones a las que él lidera. Y entonces se van a levantar como un aparente defensor de Israel ahí. Pero ¿sabe qué es lo que van a hacer ellos? Van a aprovecharse simplemente para usar eso como excusa y poder llegar a la tierra de Israel y plantar sus ejércitos ahí, aunque no los defiendan de Rusia. Eso es lo que van a hacer. Eso es lo que va a acontecer. Y usted puede leer eso ahí en la profecía de Ezequiel. ¿Y sabe quién sí va a defender a Israel ahí de ese ataque? Dios va a defender a Israel. Usted puede ver eso, Ezequiel 39, creo que lo tenemos en pantalla. El reino del norte viene, el anticristo aprovecha, dice para defender a Israel, pero lo que hace es poner sus ejércitos, meterse a la tierra de Israel y estar preparado ahí, porque él tiene intenciones también de atacar Jerusalén, ¿verdad? Cuando estas naciones vengan, estas naciones del norte vengan, quien los va a defender va a ser el Señor. Dios va a actuar de forma milagrosa ahí. Y dice la Biblia que Dios va a diezmar los ejércitos de las naciones que se congreguen ahí, de tal forma que vea la descripción que dice Ezequiel de lo que va a pasar ahí. Versículo 11. En aquel tiempo yo daré a Gog lugar ¿para qué? Para sepultura ahí en Israel. ¿Quién va a acabar con ellos? Dios. No se sabe si esto va a ser Dios totalmente o Dios utilizando algún otro medio, ¿verdad? Para poder hacerlo. Pero dice ahí, allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud y lo llamarán el valle de Amón Gog. Y vea el versículo 12. Y la casa de Israel los estará enterrando ¿por cuánto tiempo? Por 7 meses para limpiar la tierra. Vea qué tan grande va a ser la matanza ahí. Estos vienen con la intención de atacar a este pueblo indefenso, ¿verdad? Que cree que está en paz. El anticristo se aprovecha y dice, bueno, me voy a meter yo, pero en realidad a mí no me importa que te maten, porque el anticristo los ha traicionado ahí, pero ha establecido sus ejércitos. Quien interviene es Dios, y Dios va a diezmar esos ejércitos ahí y va a matar a tanta gente que los israelitas se van a tardar ¿cuántos meses en enterrarlo? 7 meses. Increíble, ¿verdad? Imagínense usted enterrando gente por 7 meses. Eso está aconteciendo ahí. Ahora, el propósito de Dios, y ahí tenemos que ir viendo el propósito de Dios. ¿Sabe? Si usted lee Ezequiel capítulo 38, versículo 23 y otra serie de versículos, va a decir que el propósito de Dios es mostrar su poder a las naciones. Usted sabe que a la mitad de la tribulación, Dios tiene que hacer algo para volver el corazón de Israel hacia Él, para que haya una conversión nacional de los israelitas. Obviamente está la predicación de los 144,000
judíos sellados que van y predican y tienen el poder de Dios, la protección de Dios, pero Dios va a hacer este milagro ahí, de tal forma que los judíos van a decir, quien nos ha salvado no fue el anticristo, nos ha salvado Jehová nuestro Dios, nos ha salvado el Señor, nos ha salvado Él. Y eso va a servir para testimonio a los judíos, ¿verdad? Probablemente eso va a traer conversiones ahí, a la mitad de la tribulación. Eso va a pasar. Ahora, Dios ha diezmado eso, ha diezmado a esos ejércitos ahí, a la mitad de la tribulación. La bestia sabe que se ha plantado en ese lugar, ¿verdad? Se ha plantado ahí, aprovechando para invadir a Israel y poder tomar las riquezas del Medio Oriente. Luego sabe qué va a pasar, se van a levantar los reyes del Oriente, los países asiáticos, ¿verdad? Y se van a levantar a pelear contra la bestia. Si quiere, esto sí búsquelo rápido, Daniel 11:44, creo que no lo tengo en pantalla. Se me escapaba un detalle. Cuando los reinos del norte se levantan, ¿verdad? La bestia se mueve y se pone con sus ejércitos también en Israel. El reino del sur se une al reino del norte y también van a estar queriendo pelear ahí. Dios los va a diezmar a ambos, ¿verdad? Va a acabar con ellos, va a acabar, dice ahí que va a acabar con Rusia, ¿verdad? Va a diezmar a esos ejércitos, la bestia se queda posicionada ahí y vea lo que pasa. Se van a levantar los reyes del oriente. Le dije Daniel 11:44, ¿lo tiene? Bueno, dice versículo 44. Pero noticias, ¿de dónde va a escuchar la bestia? Del oriente, y del norte lo atemorizarán. ¿Por qué? Porque ahora ve otro grupo de naciones levantándose en contra de él, ¿verdad? Y saldrá con gran ira para destruir y para matar a muchos. Los reyes del oriente vienen. ¿Qué señal milagrosa va a acontecer para el movimiento de los reyes del oriente? ¿Se va a secar qué? El río Éufrates. Se va a secar. Cuando se seque, dice, para abrir paso, dice Juan, ¿a quién? A los reyes del oriente. Se levanta Asia, ¿verdad? Viene a pelear ahí. Ahora, hermanos, usted tiene a Israel con los ejércitos de la bestia rodeados, porque ya se metió, ya está ahí. Y ahora viene otro ejército que viene a pelear ahí contra ellos, ¿verdad? Israel está en una gran tensión ahí. Israel va a ser invadida por la bestia, va a ser saqueada. Está esa tensión de que qué va a pasar con ellos, los van a destruir porque ese es el lugar de batalla, se está llenando de los participantes para esta gran batalla. Pero ¿sabe qué va a acontecer? Cuando Israel vea todo perdido y cuando diga así como el Chapulín, ¿verdad? Y ahora, ¿quién podrá defenderme? ¿Verdad? Porque la bestia no me va a defender, es un traidor, se ha apoderado de mi tierra. Vienen otros ejércitos, aquí hay ejércitos diezmados que quieren pelear también contra nosotros. Ahí en ese momento es donde va a aparecer el Salvador, donde va a aparecer el Señor Jesús, ¿verdad? En lo que le llamamos la aparición gloriosa, donde todo ojo le verá, donde Él vendrá con sus ejércitos a combatir y a defender a su pueblo, a defender. Vea Apocalipsis 19 y con eso vamos finalizando. Entonces entiende por qué Armagedón es una campaña militar, ¿verdad? Ve todo lo que ha pasado antes. A partir de la mitad de la tribulación se van desarrollando todas esas cosas hasta que llega este clímax, donde Israel está perdido. Lo van a acabar por completo ahí y ahora va a aparecer el vencedor. Versículo 11 de Apocalipsis 19. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba, ¿cómo se llamaba? Fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Hay cosas de Jesús que solo las vamos a conocer cuando Él se manifieste ahí. Versículo 12. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Bueno, lo leímos 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda. ¿Para qué? Para herir con ella a las naciones. Y Él les regirá con vara de hierro, eso es en el milenio. Y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. ¿Cuál es el nombre del Señor? Rey de Reyes
y Señor de señores. Ahora, no quiero saltarme este otro detalle. Juan profetiza que en esa batalla, ya en ese clímax, van a participar todas las naciones de la tierra, porque dice que los espíritus salieron a engañar a todas las naciones de la tierra. Ahora, hermanos, no necesariamente tienen que estar soldados del Salvador, de Guatemala, de no sé qué. No, hermanos, pero pueden estar representantes de todas las naciones de la tierra. Y usted ya vio que están todas esas federaciones. ¿A quiénes representan esas federaciones? A la tierra, hermanos. Están presentes ahí. Es como que estuvieran todas las naciones de la tierra. Si El Salvador forma parte de Centroamérica, ¿ve? Y todo, hay un tratado y todo eso, ¿verdad? Entonces, si hacen algo en nombre de Centroamérica, donde está involucrado El Salvador, cualquier decisión que tomen va a afectar a todos los países que formen parte de ese tratado, de ese convenio, ¿verdad? Pues así es aquí. Todas las naciones de la tierra van a estar representadas y ahí el Señor se va a reunir para darle su merecido a las naciones gentiles y va a castigarlos ahí. Y usted no crea que va a durar el Señor horas peleando contra ellos, viendo si los vence o no los vence, ¿verdad? Aunque vengan con armas nucleares o con lo que sea que vengan. Vea versículo 19. ¿Quiere saber usted cómo termina este conflicto? Ahí dice versículo 19: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Qué va a pasar ahí? Ellos van para pelear entre ellos, pero al ver que el Señor aparece van a decir, bueno, unámonos aquí y enfrentemos a ese que está apareciendo, ¿verdad? Van a guerrear contra él, pero ¿qué va a hacer el Señor? Versículo 28. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. El castigo para la bestia y el falso profeta, los que estrenan el lago de fuego y de azufre. Pero ¿qué pasa con las naciones? Versículo 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Hermanos, ¿qué necesita el Señor para destruir a las naciones? ¿Sabe qué necesita el Señor? Su palabra. El Señor lo dice y nada puede oponerse a la palabra del Señor. Amén. El Señor gana, hermano. Yo no sé si usted nunca ha ganado nada aquí o siempre le ha tocado jugar con el equipo perdedor. Vea qué feo es jugar con el equipo que siempre pierde, ¿va? Pero si usted ha hecho de Jesús su único Salvador y ha hecho de Él su única esperanza de salvación, créame que aunque su equipo favorito pierda aquí, aunque su grado en el colegio o la escuela nunca gane nada, aunque usted personalmente nunca gane nada, usted está con el equipo ganador. Porque al final el que vence es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Es imposible poder comprenderla por completo, pero gracias porque en nuestras limitaciones, con la ayuda de tu Espíritu Santo, con los recursos que tú nos das, nos permites entender aquello que tú quieres que entendamos. Y lo que hemos visto en esta mañana, Señor, es que tú eres el vencedor, que nadie se puede levantar en contra tuya y prevalecer, y que al final, aunque nosotros aquí no ganemos nada, sabemos que contigo hemos vencido, y eso nos da alegría, nos da gozo, Señor, y nos anima a poder vivir de tal manera, Señor, que tú puedas sentirte agradado con nuestras vidas.